El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Una crisis política sin precedentes en las últimas décadas estalló este lunes en nuestro país. Después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este votara por la suspensión del mandatario y jurara a la vicepresidenta Mercedes Arauz. La larga, tensa y alborotada jornada que vivió el país ha dejado heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se tomaron. Solo quedó clara y patente la sensación de alivio que la gran mayoría de la población peruana expresó espontáneamente en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, un organismo cuyos representantes son cuestionados por la mayoría de la población. Mientras, no parece que haya interés en desalojar a los congresistas que permanecen en el Congreso. Tampoco hay sensación de inseguridad ciudadana, ni temor a una intervención militar. Los medios de comunicación han actuado toda la jornada con total libertad y lo siguen haciendo, y nadie ha sido detenido. Vizcarra acaba de convocar elecciones para el 26 de enero del 2020 a fin de renovar el Congreso, tal como señala la Constitución peruana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio 27 de su programa Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas, y lo vamos entendiendo día a día con cada programa. Y bueno, en el programa de hoy tenemos mucho que entender, ¿no? Después de lo que ha sucedido estas semanas, después de la posición en la que estamos como país, tras el cierre del Congreso, tenemos muchísimas preguntas por hacer, así que esta vez tenemos una invitada que va a aceptar todo nuestro bombardeo muy amablemente. Estamos hablando con Beatriz Ramírez Guaroto, y es abogada constitucionalista, porque sí hay abogadas constitucionalistas, queridos colegas, no solamente hay hombres. Es abogada de la PUC, ex asesora parlamentaria y docente universitaria. Beatriz, muchas gracias por estar conmigo hoy día. Hola a todas y a todos, de amigas y amigos con derechos. Entonces, Beatriz, como hablábamos más fuera de micros, hay muchas preguntas que hacerse, y bueno, ahorita entramparnos en fue constitucional, no fue constitucional, de repente ya es un poco dar vueltas sobre lo mismo, ¿no? Pero podríamos empezar hablando de por qué es importante que el TC se pronuncie en su momento y cuáles serían los mecanismos para que el TC se pronuncie, porque si bien el Congreso no se acepta disuelto, si han llegado a la conclusión de que pueden presentar una demanda frente al TC. ¿Es legal? ¿Pueden hacerlo? Porque escuchaba el otro día a uno de los miembros del TC, al doctor Eloy Espinosa Saldaña, decir que no podían hacerlo porque no era Congreso, que podía hacerlo otra institución, otro poder del Estado, como alguien del Poder Judicial o la Defensoría, no sé, pero digamos, ¿cómo puede funcionar o cómo podemos hacer que el TC se involucre y termine diciéndonos si es constitucional o no? Yo creo que es súper importante, para empezar con eso, es qué TC va a resolver. O sea, me parece que en verdad, más allá de la discusión de cómo llega el caso al TC, sobre lo que podemos hablar en un ratito, creo que ahorita lo constitucionalmente relevante es cuál es la conformación del Tribunal Constitucional que va a ver la demanda competencial. Porque lo que no deberíamos olvidar es que la crisis del lunes se desató justamente por la pretendida recomposición del Tribunal Constitucional. Exactamente. Y lo que hemos visto el día de ayer tiene que ver con cuáles son las normas jurídicas que rigen la recomposición, la renovación parcial de integrantes del TC. Lo que hemos visto es que el lunes se pretendió concretar la elección de un nuevo integrante, que sería esta persona, el abogado Gonzalo Ortiz de Ceballos Olachea, que reemplazaría a una o a uno de los magistrados. Y creo que no es poca cosa esa discusión, que me parece que es la más urgente en términos constitucionales. ¿Por qué? Porque no existe una norma expresa que regule cómo se hace la renovación. Y además hay que entender bien si el proceso del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olachea se ha concretado. Y me parece que si empezamos por estos segundos, si el señor es realmente un magistrado nombrado, hay muchos argumentos jurídicos, constitucionales y legales para decir que no. Uno, porque en el procedimiento parlamentario lo que hay que entender es que cuando se da una votación,
las y los congresistas pueden pedir reconsideraciones. Las reconsideraciones están reguladas en el reglamento del Congreso, en el artículo 58. Y la pueden presentar un número determinado de congresistas, y de hecho la presentaron. Y ahorita estamos en una discusión de si esa reconsideración está pendiente o no de votación. Dado que el Congreso está disuelto. Exactamente, pero creo que hay que recordar por qué si esa reconsideración es procedente. Las y los congresistas presentaron la reconsideración pasada la 1 de la tarde y la sesión se levantó 2 minutos después. Pero hay que entender que hay un informe de la Comisión de Constitución y Reglamento que el Pleno del Congreso del 2004 aprobó en el mes de junio del 2004, estamos hablando de 15 años atrás, que dice que es posible presentar reconsideraciones hasta que se ejecuten los acuerdos. Ni siquiera te pone el levantamiento del acta, que es el tema más formal que estamos discutiendo, si por minutos o no se les pasó a las y los congresistas, sino que es posible, y es un criterio parlamentario establecido, que puedes reconsiderar hasta que se ejecute el acuerdo. A ver, expliquemos un poquito, ¿qué significa que se ejecute el acuerdo? O sea, que el señor asuma como magistrado, o que se publique la resolución legislativa en el peruano de su nombramiento. O sea, en el supuesto que la votación sea legal, en el supuesto que todo hubiera estado bien con el tema de la votación y que el señor fuera un tribuno ya elegido, dado que todavía no asume, todavía se podrían presentar reconsideraciones. Exactamente. Bueno, ahora no, porque el Congreso está disuelto de facto, pero en su momento se presentó una reconsideración, porque he visto mucho debate sobre la hora de la reconsideración, y quisiera de repente explicar para nuestras amigas y nuestros amigos por qué. El reglamento del Congreso, el artículo 58, te dice que puedes reconsiderar hasta antes de que se levante el acta. Entonces, el acta se levantó a la 1:04 y la reconsideración dice 1:02. Entonces ahorita estamos discutiendo si en realidad fue 1:02 o que el acta se levantó, en realidad se aprobó el levantamiento del acta no 1:04 sino 1 en punto. Entonces, para evitar justamente esas discusiones de minutos... Son maravillosos, maravillosos somos. Y para evitar eso, en realidad lo que habría que recordar es que hay un criterio supletorio detrás, que es este informe que te decía que el Pleno del Congreso aprobó, hecho por la Comisión de Constitución en el 2004, o sea, hace 15 años. Nadie puede decir que es un informe arbitrario, que forma parte de la práctica parlamentaria, que te dice que las reconsideraciones se presentan hasta antes de la ejecución del acuerdo. Entonces, no tendríamos por qué estar discutiendo como algunas y algunos colegas discuten, que si la reconsideración tiene 1:02 y si en realidad el acta se aprobó a la 1, pero en realidad se levantó la sesión a la 1:04, porque vas a ver en redes sociales un montón de discusiones sobre los minutos de la reconsideración. Yo creo que en realidad es una discusión absurda si uno sigue las reglas parlamentarias. Y entonces, si consideramos que más allá de los minutos, la reconsideración se puso y era procedente, porque todavía no se había ejecutado el acuerdo, porque nos queda claro que el señor todavía no asume, Congreso disuelto o no, si la gente lo admite o no es otro tema, pero el señor no asume. Y la reconsideración se presentó cuando el Congreso todavía estaba en funciones, además sesionó a partir de las 4 de la tarde, entonces sesionó, no había ningún problema con eso, hay una reconsideración pendiente. Entonces tú no puedes considerar firme un acto parlamentario si es que tienes una reconsideración pendiente, por lo cual es un error y es bastante, digamos, sospechoso que el Congreso esté forzando al TC a admitir al nuevo magistrado y que el mismo magistrado se haya presentado ayer ante el Tribunal Constitucional con su defensa legal, pidiendo también que le pongan fecha y hora de juramentación. Desesperadita la familia la Olaechea, ¿no? Todos muy apurados. Y creo que hay que, en este clima de crisis y de dudas, lo mínimo que puedes hacer es sospechar de los apuros, ¿no? Toda esta crisis se originó por un apuro en la elección. Entonces ahora de pronto queremos resolver el tema como si no hubiera reconsideración pendiente, como si estuviera todo zanjado, más allá de si se publicó o no se publicó, que además es otro requisito legal que se publique en el peruano, pero inclusive antes de publicar algo tú tienes que tener una norma firme, y esta norma no quedó firme. El Congreso sesionó a las 4 de la tarde, es más, siguió sesionando durante el mensaje a la nación del presidente y aún después, cuando ya estaba, digamos, disuelto para al menos un sector de la población y de la comunidad jurídica. Entonces pudo haber puesto la reconsideración a voto desde las 4 de la tarde, 4:30, 5:30, el mensaje presidencial empezó cerca de 5:45, entonces si no pusieron la reconsideración es porque en verdad no había ningún ánimo de hacerlo. Si estaban tan seguros y tan seguras de sus 87 votos a favor de su candidato, a pesar del problema con el voto de la magistrada Foronda, sí, a pesar del voto en la congresista Foronda y que si la congresista Vilcatoma estuvo o no estuvo, digamos,
Si había tanta seguridad, como se ha dicho, se hubiera vuelto a poner, y si no querían volver a poner la votación, votabas la reconsideración, digamos, que era como lo más sencillo, pero no lo hicieron. O sea, se hizo como se buscaba a toda máquina que esto siguiera su camino, no se puso la reconsideración, aunque el Congreso estaba sesionando y el presidente no había disuelto. Entonces, por lo tanto, es un error. Depende del TC, o de quién depende si se acepta o no se acepta este pedido del tribuno cuya elección es dudosa, no el primo del señor Leche. Yo creo que hay que ahorita voltear los reflectores al Tribunal Constitucional solamente por eso. Creo que en general es a ese órgano al que le corresponde pronunciarse siquiera sobre la recomposición, pero creo que en verdad no corresponde la recomposición. Porque no ha sido publicado en el peruano. Porque no solo porque no ha sido publicado en el peruano, porque decía, eso es la consecuencia, porque su elección no quedó firme, parlamentariamente hablando. ¿Qué es lo que tendría que pasar? El día que se instale el nuevo Congreso, se tiene que votar la reconsideración. ¿Te imaginas que el nuevo Congreso la apruebe? O que el Congreso anterior lo hubiera hecho, la votación se tenía que volver a dar. Es decir, no estaba nada firme, no había nada que publicar en el peruano, porque eventualmente alguien se pudo haber arrepentido, pudo haber cambiado de opinión. Eso puede pasar en la nueva sesión del Congreso anterior, que ya no existirá, o del nuevo Congreso que se elija. El nuevo Congreso puede, en su reconsideración, por eso se llaman reconsideraciones, es decir, vuelves a considerar, puedes volver a cambiar de opinión. Entonces, no es que el señor haya tenido una resolución legislativa que publicar, no había nada que publicar todavía, había que reconsiderar, de repente para reafirmar o para cambiar. Y creo que es muy grave lo que está queriendo pasar, porque más allá de si vamos a discutir si procede o no procede la demanda competencial, sobre lo que podemos dar una vuelta a los argumentos a favor y en contra, creo que quién va a resolver qué conformación del TC es ahorita el tema prioritario constitucionalmente hablando. Yo creo que para evitar dudas y en un contexto de crisis deberíamos apoyar la actual conformación del TC y que la actual conformación del TC se haga responsable. Han sido elegidos hace más de 5 años y no hay una composición, digamos, uniforme, es lo bastante heterogénea, representando a la comunidad jurídica con su heterogeneidad, y debería ser así como está, sin ninguna medida de composición en dudas. Creo que debería ser esa composición la que debe resolver, ¿no? Entonces, digamos, o sea, ni siquiera, mejor dicho, el TC debe... Nos queda un poquito de elección, ¿no? O mejor dicho, nos queda, me parece que hay un tema pendiente, ¿no? De cuál es el procedimiento para renovar magistrados en el TC. También eso es algo que tendrá que decidir el próximo Congreso. Exactamente. Yo ahí solo quisiera, para que sepan todas nuestras amigas y amigos, siempre el proceso de renovación parcial lo ha decidido el colegiado del TC. Es decir, el mismo colegiado del TC, una vez que hay una elección válida desde el Congreso, elige quién se va. Y han habido varios criterios. En una oportunidad, un magistrado se ha candidateado para irse, es decir, ha dicho, yo me quiero ir. Entonces, ese obviamente se va. Y en otros se han buscado algunos criterios objetivos. Y hay que recordar que justamente el lunes el Poder Ejecutivo buscó poner con rango de ley, es decir, colocar una norma expresa en la ley orgánica del TC para que el criterio de renovación esté claro y que sea quien entró primero o quien tiene la colegiatura más antigua. Y la verdad es que la gente creo que no lo ha visto, pero yo he hecho el trabajo de ver quién entró primero, y en el orden de renovación quien se tendría que ir sería con ese criterio el magistrado Blume. La primera resolución legislativa que se emitió en el 2014 era del magistrado Blume. Entonces, con el criterio objetivo de que se debería ir el de nombramiento más antiguo, se debería ir el magistrado Blume. Si fuera el magistrado de colegiatura más antigua, es decir, ¿quién se colegió primero en el CAL? También se debería ir el magistrado Blume. Yo me he hecho el trabajo de entrar al Colegio de Abogados de Lima y sacar las colegiaturas de todas y todos, de todos y la magistrada Ledesma, y él también sería el que se tendría que ir. Y ahora de pronto, más bien el Congreso de la República quiere poner el criterio de que se vaya el de la colegiatura más reciente, porque esa persona les es adversa, es el magistrado Eloy Espinosa, ¿no? Entonces, justamente también es necesario que se vayan estableciendo criterios objetivos. Y en todo caso, eso es algo que el Tribunal Constitucional decidirá el día que se elija válidamente a un magistrado, lo que lamentablemente no ha pasado, por más que el señor Gonzalo Ortiz de Ceballos Olechea quiera asumir, y por más que la mayoría parlamentaria que se resiste, digamos, a asumir una constitución, una disolución constitucionalmente legítima, quiere impulsarlo. Eso no hay una elección. Ok, vamos a una pausa, y ya que hemos hablado de cuál es del foco que tenemos que tener puesto sobre lo que es o lo que puede ser el Tribunal Constitucional ahora sí podemos hablar de cómo podría dirimir esta situación. Exactamente.
estamos con Beatriz Ramírez Guaroto. Ella nos ha explicado o nos ha hecho ver un poquito más de cerca cuál es la realidad ahora del Tribunal Constitucional, y ahora sí podemos girar a ver el tema de cómo puede entrar a dirimir esta situación. Tiene que entrar cuando hay una demanda, eso es clarísimo. Y la verdad es que hay como mucha discusión sobre cómo el Tribunal Constitucional conoce, y me parece a mí que en verdad hasta la OEA tiene clarísimo que es un proceso competencial. Es un proceso en el cual las instituciones que se están peleando competencia por algo presentan una demanda ante el TC para que dirima competencias, y las únicas opciones son el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y entonces allí viene el problema, porque el Poder Ejecutivo no tiene ningún interés en hacerlo, y la verdad es que nadie los puede obligar, porque ellos asumen que han actuado constitucionalmente. Y el tema es quién lo puede hacer en el Congreso. La norma del Código Procesal Constitucional dice que cuando se trata de órganos colegiados tiene que hacerlo el Pleno del órgano colegiado, lo cual sería en el Congreso de la República el Pleno del Congreso de las y los 130 congresistas. ¿Por qué esto es así? Porque hace unos meses en la presidencia todavía de Salaverry, cuando se quería presentar una demanda competencial sobre si el Ejecutivo te puede o no presentar una cuestión de confianza para que tú apruebes reformas a la Constitución, ese era el debate de hace unos meses, se aprobó en el Pleno por mayoría, pero se aprobó, porque a todo el mundo le queda claro que no es un órgano particular del Congreso, sino es el Pleno del Congreso el que lo tiene que hacer. Ahora, la discusión ahora es quién lo puede hacer, ¿no? Porque ciertamente, de acuerdo a nuestra Constitución, el Congreso disuelto solamente tiene una comisión permanente con facultades que son bien limitadas. No es un pleno pequeño, no es un micropleno, sino que se dedica solamente a evaluar los decretos de urgencia que saque el Ejecutivo para que haya algún mínimo de control de la arbitrariedad. Pero solo evalúa. Es el siguiente Congreso el que va eventualmente a derogarlos, leyendo la evaluación de esta comisión permanente, hacer algo. Pero creo que ahí también hay una discusión constitucional sobre si tú no le reconoces a esta micro representación del Congreso, que es la comisión permanente, la posibilidad de demandar, no va a haber demanda. ¿No? Que es un poco la posición que han dado algunos constitucionalistas, inclusive algunos integrantes del TC, ¿no? Yo la verdad es que confieso que ese tema me parece bastante debatible, porque ciertamente si no se reconoce la legitimidad de la comisión permanente para demandar, no va a haber demanda. Es decir, en la práctica nadie va a ejercer la capacidad de acción y tendríamos que esperar a que sea el nuevo pleno del Congreso el que haga eso, y obviamente eso no va a pasar porque ese nuevo pleno del Congreso no va a tener ningún incentivo para pedir que se declare inconstitucional el acto que originó su propia elección, ¿no? Claro, a menos que sea un Congreso lleno de fujimoristas, que esperemos Dios mediante, la ciudadanía mediante, que no suceda. Pero quiere decir que entonces esta situación no estaba contemplada en la legislación, por eso es debatible. Exactamente, entonces creo que ni lo uno ni lo otro. Yo ahí sí creo que hay que como que guardar cautela, mientras que yo tengo plena seguridad que el magistrado Gonzalo Ortiz Ceballos no debe asumir, porque hay argumentos clarísimos, constitucionales y legales y parlamentarios para que no lo haga. En el caso de quién puede presentar, si uno no le reconociera a este grupito, por más discrepancias que uno tenga con las y los congresistas que están allí, ¿no? Si uno no les reconoce la capacidad de demandar, en el fondo lo que está diciendo es que no se puede demandar. O sea, que nadie va a demandar, porque realmente nadie más puede demandar. La Defensoría del Pueblo tiene, por ejemplo, legitimidad para demandar acciones de inconstitucionalidad, eso no aplica acá. El Poder Judicial puede demandar acciones de inconstitucionalidad, esto no es una acción de inconstitucionalidad, esto es un proceso competencial. Entonces, si tú le cierras la puerta a este grupo de parlamentarios, en el fondo no va a haber demanda, ¿no? Pero dime, si la Defensoría del Pueblo o el Poder Judicial pueden ir a decir lo que ha hecho el presidente es inconstitucional, y entonces sí presentar una demanda, ¿o no? En verdad no, porque la disolución del Congreso se ha aprobado por un decreto supremo. Los decretos supremos no se someten a control de constitucionalidad con acciones de inconstitucionalidad. Eso solo son las normas con rango de ley, y un decreto supremo no tiene rango de ley. ¿Cómo se someten a constitucionalidad los decretos supremos? Se someten a constitucionalidad por parte de una acción popular, así se llama, y no la ve el TC, la ve el Poder Judicial. No sé si nuestras amigas y amigos que nos escuchan recuerdan el caso del Currículo Nacional de Educación. Era una norma aprobada por decreto supremo. Esta norma es de la misma jerarquía, por lo tanto tendría que ser un proceso de acción popular ante el Poder Judicial. Pero la verdad es que a todos nos queda claro que ese no es
el tipo de control que quieres tener. Claro. Hasta la OEA tiene claro que esto es un tema de competencias, no es un tema de inconstitucionalidad de la norma que lo aprobó. Me parece curioso que sea un decreto supremo el que pueda decidir el cierre de un poder del Estado. Eso dice nuestra Constitución. O sea, la Constitución es súper clara y dice que cuando se niega la confianza 2 o más veces, el presidente de la República puede emitir el decreto de disolución. Y es un decreto supremo. Y dime si se podría eventualmente modificar la Constitución para que no sea un decreto, sino sea otro tipo de documento. Lo que pasa es que el Ejecutivo no emite normas con rango de ley. Okay. Salvo decretos de urgencia cuando el Congreso está disuelto o cuando existe un Congreso en funciones, decretos legislativos porque le han delegado la facultad. Entonces, en verdad, técnicamente, si te pones en términos técnicamente jurídicos, lo único que puede emitir el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, son decretos supremos. Por eso todas las normas del Poder Ejecutivo son decretos supremos. Esa es la razón. Entonces, un decreto supremo puede ser cuestionado en su constitucionalidad, por supuesto que sí, pero eso no es un proceso de inconstitucionalidad y no lo ve el TC, lo ve el Poder Judicial. Es el proceso como el que hemos visto de cuestionamiento al Currículo Nacional de Educación Básica. Y creo que queda claro para todo el mundo que esto no es un tema de constitucionalidad o no de la norma, es un tema de quién tiene la competencia para. Bueno, una cosa que decían también es que, o que se ha escuchado mucho en debates y en análisis, es que esto ya dejó de ser un tema constitucional para ser un tema político. Exactamente, pero también hay que decir que la política no está exenta del control constitucional, porque hay que decir que también para la mayoría de gente quizás les es más familiar, los abogados más antiguos, y digo los porque la mayoría son hombres, han crecido en una época en la que el derecho constitucional era bastante reducido. Y había una doctrina que se llamaba la de las cuestiones políticas, que es una traducción del inglés political questions. La idea de que todo lo político no tiene control constitucional. Esa es una forma de ver el derecho constitucional, bien antigua. Hoy en día más bien el constitucionalismo moderno apuesta porque todo se controla, inclusive las acciones del poder político. Todo es sujeto de poder ver argumentos. Y en el fondo quisiera ir hacia allí. No hay una norma clara sobre si disolvió o no disolvió claramente conforme a la letra de la Constitución, sí, pues porque la Constitución no tiene letra para todo lo que pasa. Pero sin embargo hay mejores argumentos de un lado o mejores argumentos del otro. La Constitución es una norma que te da un marco general y tú tienes que interpretarla. No es un recetario que te va dando respuestas como ya establecidas, rápidas y express. Bueno, ni los recetarios se siguen al pie de la letra, ¿no? Entonces, un poquito más de sal, un poquito más de pimienta. Exactamente, pero al menos el recetario te va diciendo tal, un poquito, y te da como una pauta expresa. La Constitución en ningún país del mundo es así. La Constitución tiene una textura un poco más abierta, tienes que darle contenido, y por lo tanto, ¿quién dirime ese tipo de conflictos? ¿Quién le va dando contenido? El Tribunal Constitucional. Lo ideal sería que esto se resuelva por un proceso de competencia, si es que se considera que hay eventualmente alguna duda. A mí me parece que en esto hay mejores argumentos para decir que no. Pero a tu pregunta, un constitucionalismo más moderno no te diría que lo político no es controlable constitucionalmente. Un constitucionalismo más moderno apuesta porque lo político es controlable. Que no tenga un recetario es otra cosa, pero de que tú puedes controlar argumentos, ver cuáles son más acordes o menos acordes, eso sí es algo a lo que no deberíamos renunciar en cualquier estado que se precie de ser democrático y que trate de tener pues algún mínimo de ejercicio racional de su poder, ¿no? También hay una cosa, ¿no? O sea, los abogados al final las abogadas son personas, son seres humanos y de hecho van interpretando las normas de acuerdo a lo que sucede, sí, pero, o sea, hemos visto desfilar constitucionalistas en medios que su interpretación va muy acorde a sus preferencias políticas, ¿no? Y eso es algo que tampoco se puede evitar. Y hay que reconocer que el derecho lo hace gente, y como es un producto humano, está permeado también por las subjetividades, y dentro de esas subjetividades el derecho trata de encontrar argumentos que sean objetivos, y yo creo que ahí la regla es tratar de encontrar argumentos que sean universales. ¿A qué me refiero con universal? Eso se dice en la teoría de la argumentación moderna. Trata de escoger los argumentos que sean aplicables en mayores contextos, o sea, no solo para tus intereses personales, sino que en cualquier otro contexto puedan tener validez y te puedan resolver el asunto. Si tú vas cogiendo las interpretaciones que favorecen tu posición política,
pero que en otros cuestionamientos, en otros contextos, no ofrecerían una buena salida. Entonces esa no es la mejor interpretación. La mejor interpretación es aquella que busca solucionar diferentes contextos y que puede tener validez eventualmente más allá de tus propias preferencias, inclusive a costa de tus propias preferencias, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hay mejores razones para decir que esto ha sido constitucionalmente dado. Por lo mismo que ha dicho el previo TC. El TC dijo en su sentencia, hay que recordar, además la gente creo que no lo recuerda y no se lo escuchó a ningún constitucionalista, el TC ya había resuelto un proceso constitucional sobre cuestión de confianza. Pero creo que la gente no recuerda qué fue lo que el fujimorismo intentó aprobar. El fujimorismo intentó aprobar una resolución legislativa que decía, al pie de la letra, lo que voy a repetir. La cuestión de confianza no aplica para la aprobación de proyectos de ley, pero después decía procesos legislativos y otro tipo de procedimientos. ¿Por qué repito esto? Porque la elección del TC, sobre la que el premier Salvador del Solar presentó cuestión de confianza para que no continúe, es un proceso legislativo. Así lo regula el reglamento del Congreso, es un proceso legislativo especial. Entonces tú puedes hacer cuestión de confianza sobre lo que sea, proyecto de ley o proceso legislativo. Se podía hacer cuestión de confianza sobre una elección en curso, porque era un proceso legislativo, algo que solo el Congreso puede hacer, elegir miembros del TC. Pero además, en esa sentencia en la que se había resuelto eso, el Tribunal Constitucional dijo, hay que interpretar la cuestión de confianza de la forma más amplia, porque la cuestión de confianza está hecha justamente cuando se están peleando, cuando se están mechando dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Y la cuestión de confianza tiene que servir para contrapesar poderes. Ese es el ánimo. Tú tienes que interpretar todo de forma que el contrapeso sea efectivo. Si tú le vas quitando posibilidades a la cuestión de confianza y vas interpretando como que no se va a aplicar por determinada manera, tú le estás quitando peso al Ejecutivo. Claro. Y lo que tendríamos que pensar es, ¿qué pasaría si hubiéramos interpretado que no, que el Ejecutivo no podía disolver? En la práctica le estás diciendo que el Congreso podía hacer lo que le daba la gana. Y ese no es el espíritu que el mismo tribunal fijó. El tribunal fijó la idea de que la cuestión de confianza te ayuda a contrapesar poder. ¿Cuándo fijó esa idea? En el 2018, en el mes de noviembre. Entonces no ha sido reciencito nomás, pero tampoco ha sido hace miles de siglos, o sea, hace casi un año. Entonces es algo que sí deberíamos tener en cuenta, y creo que también en toda esta coyuntura nos deja una lección, no dejar de ver al derecho como el cuco, ¿no? Creo que también todos los ciudadanos y ciudadanas deberíamos tener un poco más presente o interesarnos un poco más por lo menos por las cosas básicas del derecho. O sea, de hecho no nos vamos a poder debatir como penalistas o constitucionalistas, pero las nociones generales deberíamos manejarlas, o al menos acercarnos a ellas, y dejar de pensar como pensaba mi abuelita, que todos los abogados son tinterillos, que te meten floro por las puras, aunque hay colegas tuyos que... Y de hecho, probablemente muy buena parte de nosotros que sostienen esa imagen. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros, espero volvamos a conversar pronto, vamos a una pausa y regresamos. El dato de PUC. El Jurado Nacional de Elecciones oficializó la convocatoria para las elecciones legislativas de 2020, luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso y el llamado a comicios. El órgano electoral emitió en la noche del martes una resolución en la que establece que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, debe remitirle, el 7 de octubre, la lista del padrón electoral inicial para la realización de jornada electoral. En el documento, el Jurado Nacional de Elecciones también determinó el 30 de septiembre del 2019 como fecha de cierre del padrón o censo electoral para el proceso de elecciones congresales 2020. Esto fue el dato de PUC. Bueno, estamos aquí de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este segundo bloque estamos con Luis Egusqui Zamori, coordinador del programa de diálogos políticos de Idea Internacional. Luis, un gusto tenerte aquí. Igualmente, está. Y bueno, este es un panorama hiper complicado en el que todos tenemos muchas cosas que decir, pero es importante que en el primer bloque estuvimos viendo algunos de los miles de entretelones legales constitucionales que tiene esta situación, pero ahora poniéndonos en el mejor de los escenarios, es decir,
un TC que funcione no solamente pegado a la letra, sino de una manera ética hacia que la población lo perciba de una forma ética, porque digamos una cosa que hablábamos con Beatriz en el bloque anterior era que la forma en la que el primo del señor Olaechea se presentó al Tribunal Constitucional a exigir que se le reconozca y tal, no es una forma legal y no es algo que se haya visto antes en el TC. Entonces, el TC esperamos que en el mejor de los casos actúe como manda la investidura que tiene y que, bueno, pues no acepte este tipo de berrinches y apresuramientos, porque así es como se ve, ¿no? Como un berrinche y un apresuramiento. Entonces, si esperamos que esto suceda y que las cosas marchen más o menos calmas, tenemos próximas elecciones, ¿no? ¿Qué se viene con estas elecciones? Los congresistas que están saliendo ahorita, incluso los que no aceptan que tienen que salir, no pueden postular a la reelección, ¿no? Pero, ¿tú cómo ves este panorama? Porque, ¿quién quiere postular a un año y medio de Congreso? O sea, digamos, tendrían que ser personas con un sentido, no sé, no sé cómo llamarlo, o sea, muy comprometido el asunto, porque, o sea, además es hacer una campaña política, que una campaña política no es barata, ¿no? Así es. O sea, tiene muchas cosas que evaluar las personas que quisieran o que pretenderían postular. Así es. Estamos en el escenario en el que un proceso de reforma política que se inició el año pasado, más o menos dando tumbos, avanzó algunas reformas hasta este año, está trunco por los sucesos... Por el cierre del Congreso. Por el cierre del Congreso. Entonces, disolución, perdón. Por la disolución. Está disuelto. Okay. Y tenemos un panorama en que hay nuevas reglas que no son tan claras y en el que hay que tomar muchas decisiones en un proceso que es especial. La primera norma que creo que tiene que ser exceptuada de aplicación en este tipo de procesos es la que tiene que ver con que las normas electorales no rigen en el año previo a la elección, que es una norma aprobada en 2017 y que tenía como digamos, objetivo que todas las reglas, es decir, leyes y reglamentos se sean aprobadas con un año de anticipación a la elección. Este no es un proceso, no sería un proceso de calendario fijo ni un proceso ordinario. Este es un proceso especial que, digamos, se realiza a partir de la disolución del Congreso. Por lo tanto, no estaba en el horizonte de ningún legislador ni de los organismos electorales establecer las reglas que aplicarían este proceso. Entonces, yo creo que, en principio, esa regla tendría que exceptuarse de aplicación para este proceso. Entonces, para que puedan los organismos electorales dictar reglamentos, porque inclusive la reglamentación del proceso estaría prohibida por esa norma. Entonces, eso es lo primero que partimos. La segunda norma que hay que ver cómo se aplica es la norma de la prohibición de la no reelección. La reforma constitucional por vía referéndum aprobó que los congresistas no se reeligen a un periodo inmediato. La Constitución señala que la convocatoria realizada por el presidente es a un nuevo Congreso. Por lo tanto, a esta elección no se presentan. No hay reelección. No se podrían presentar los que ahora están dejando su cargo. Sin embargo, tenemos elección en el 21. Esa ya no es una elección siguiente. Esa es se ha elegido un nuevo Congreso y se elige otro Congreso en el 21. Para esa elección, en primera instancia, digamos, una primera interpretación de las normas, podría haber reelección. Pero, digamos, en el horizonte de la del 20, imposible. Imposible. Pero el 21 sí. Para el 21, en principio, de una primera interpretación. O sea, de una primera lectura de las normas y de cómo están redactadas. Habría que ver si hay, digamos, viendo más el fondo también de las cosas, podemos encontrar alguna otra interpretación. Lo que puede pasar, porque va a haber de todas maneras un problema ahí, es que cuando se presenten las candidaturas, el jurado resuelva los casos individualmente, ¿no? Y determine si puede presentarse la reelección o el nuevo Congreso precisa la norma, precisa lo que ha pasado. Respecto a los incentivos para un Congreso nuevo, que la pregunta era muy, muy interesante,
Es verdad que bajo ese esquema, los que se presentan en esta elección ya no van a poder reelegirse en los siguientes 5 años, lo cual hace que no sea tan atractivo, digamos, para los actores políticos. Sin embargo, cuando hay un proceso electoral, los actores políticos van a tener que presentar candidaturas. ¿Cuál es una modificación del año 2017? Dijo además que los partidos, la modificación actual, la que se acaba de dar sobre inscripción de partidos políticos señala que los partidos están obligados a presentar candidaturas a un proceso electoral nacional. O sea, tienen que presentar sí o sí. Si no todos pierden los inscritos. Todos, si no pierden su inscripción. ¿Y de dónde van a sacar cuadros jóvenes los partidos? Porque, o sea, digamos, una cosa de la que se hablaba esta semana con la elección del nuevo gabinete es que la nueva ministra de Economía era una ministra muy joven, no sé qué. Lo cual me pareció un poco mezquino, primero porque me parece que lo están criticando porque es mujer, pero segundo, estamos hablando de descalificar a la juventud, o sea, descalificar a la nueva generación que se ha preparado de alguna forma para, no sé si para tomar las riendas del país, pero sí se ha preparado, digamos, nos hemos preparado desde hace bastante tiempo porque sabemos que no solamente somos del futuro, sino que en algún momento nos iba a tocar ser el presente. Entonces, digamos, yo admiro mucho a los jóvenes que de alguna forma se involucran en los partidos políticos, porque, digamos, por cómo pintan los partidos políticos, no da ganas, ¿no? O sea, tomemos como ejemplo una ministra, un currículum brillante a sus 34 años, no está involucrada en un partido político, eligió la vida de la tecnocracia, si quieres, ¿no? Que no lo estoy reprochando, solamente lo estoy poniendo de ejemplo. Digamos, los partidos tienen cuadros para presentar. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Creo que no han sido desde hace mucho tiempo espacios que convoquen a los, digamos, a las personas con interés en el bien público. Han sido más bien, y esto lo comentaba en un artículo que justamente publiqué aquí en la revista de Memoria, son más bien franquicias, en un escenario además en el que tenemos políticos, digamos, una política muy dinámica. Entonces estas franquicias en realidad, por ejemplo, podríamos tener un candidato que ya debe estar negociando con 3 o 4 partidos por quién se va a presentar. Es decir, no tenemos la capacidad ni la posibilidad de decir que los partidos son filtros, ni que convocan a los mejores, ni que vamos a tener a los mejores. Por lo tanto, este proceso sí tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que se van a mantener las mismas condiciones con las que se eligieron a los políticos, a los congresistas y a todos los políticos de la elección anterior. Se aprobó en primera votación una norma que excluía a aquellas personas que tenían sentencias en primera instancia por delito doloso. Pero solamente se aprobó en primera votación y no ha llegado a ser una reforma constitucional. Tampoco es ley. Entonces nuestra ley actual, lo que va a regir para el posible proceso, es una norma que dice que solamente aquellos que son condenados por terrorismo, por narcotráfico, por trata de personas, por minería ilegal,